Bendito Padre Celestial, a usted damos alabanza y gratitud, Señor, en esta hora, porque nos permite congregarnos como iglesia para adorar al Creador en su santo día. Oh Señor mío, a usted le ha placido darnos la vida, usted ha postergado el tiempo de gracia y para su gloria y honra, hoy podemos decir que hasta aquí nos ha acompañado Jehová. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios creador, nuestro abogado, nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro Salvador. Gracias, Padre mío, por el Espíritu Santo que ha sido enviado a convencernos de pecado, a guiarnos a toda la verdad y a darnos poder para obedecer. Gracias, Señor, porque a través del tiempo usted ha tenido sus atalayas fieles, que han alzado la voz y usted ha conservado la verdad pura hasta nuestros tiempos. Hemos desaprendido el error, hemos aprendido la verdad y estamos en este proceso de la santificación. Señor mío, pero Satanás ha traído agentes humanos, ángeles malignos en forma de personas, agentes de Satanás en forma humana que están atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Hoy, Padre mío, queremos alzar la voz. No podemos pasar por alto cuando estos agentes humanos, estos agentes de Satanás en forma humana, desafían al verdadero Cristo de la Biblia, atacan el santuario celestial, el juicio investigador, y desafían al remanente fiel que tú tienes en esta tierra. Hoy queremos, Señor, levantarnos como se levantó David ante el gigante Goliat. Hoy queremos, Señor, que en el nombre de Jesús, este Goliat, estos Goliat que se levantan, sean derribados. Nosotros no venimos con lanza ni jabalina, venimos con el escrito está de la palabra de Dios. Venimos con el poder del Espíritu Santo que usted ha prometido a sus atalayas fieles y queremos alzar la voz para enseñar la verdad en contraste con el error. Pido humildemente para que si este tema lo va a escuchar alguna persona que todavía está pensando que la denominación adventista y sus pastores los van a llevar al cielo, te ruego, Señor, para que abra sus ojos, que así como al ciego Bartimeo le unja sus ojos con colirio, Señor, en esa ocasión tú tomaste lodo, ungiste sus ojos y lo enviaste a bañarse en la fuente. Padre mío, te ruego para que muchas personas al escuchar este tema puedan ser ungidas con el colirio celestial para que vean la verdad en contraste con el error y sepan de una vez por todas que estos dirigentes en apostasía son agentes de Satanás en forma humana que vienen atacando el juicio investigador en el santuario celestial y que los están encaminando hacia Roma, hacia la destrucción, a recibir las plagas y hacia la pérdida de sus vidas eternas. Así que, Señor, hoy pedimos humildemente su compañía, su bendición y esperamos que el discernimiento del Espíritu Santo y la sabiduría del cielo sea dada para todos nosotros para poder exponer su palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces los saludamos a todos donde quiera se encuentren. Un feliz santo sábado. Gracias por sus oraciones. Gracias por compartir este mensaje con nosotros. Queremos, hermanos, hoy, por estos días, recibimos la noticia, ¿verdad?, de que los jesuitas borraron una serie que teníamos en nuestro canal de YouTube, la serie de la ciencia del santuario. Eso ha sido de grande bendición, hermanos, porque a los que aman a Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y para la honra y gloria de Dios, estos señores jesuitas nos eliminaron toda esa serie de la ciencia del santuario en nuestro canal
lo que nos dio paso, ¿verdad?, para poder volver a presentar esta serie titulada ahora Con los ojos fijos en el santuario celestial. Y no es coincidencia, hermanos, que pase esto, porque el Señor, Él nos dirige, ¿verdad? Tenemos la seguridad de que el Señor nos viene dirigiendo como adventistas genuinos desde 1844 hasta hoy. Y por eso el Señor ha permitido que este servidor vuelva a presentar esta serie ahora después de algunos años, ya más completa, con un poquito más de conocimiento en la doctrina, en la Biblia, en los escritos de nuestros pioneros. Es para gloria de Dios que lo digo. Y en esta mañana, hermanos, quiero decirles que por estos días hemos revisado, ¿cierto? El ataque que se le está haciendo al santuario celestial. Hemos revisado muchas cosas donde Satanás ha traído a sus agentes humanos a atacar el santuario celestial y muchas enseñanzas, muchas doctrinas de demonios. En esta ocasión es mi deber, hermanos, presentar este tema, ya que viene paralelo, porque esto fue en estos días, no hace 8 días que se presentó esto, donde un pastor de la denominación de nombre Vladimir Polanco de República Dominicana, este es el editor de la revista Prioridades, es un pastor de mucha trayectoria, muy conocido, donde, hermanos, literalmente fue usado por el diablo, ¿sí? Literalmente, por eso el título del tema se llama Agentes de Satanás en forma humana, atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Y en esa ocasión le corresponde el turno a este señor, Vladimir Polanco. Le conozco o lo llamo yo el pastorcito bailarín, porque ya hemos presentado, ¿verdad?, sus actuaciones. Y bueno, ¿qué se puede esperar, cierto, de una persona que se embriaga, cierto, con el vino de Babilonia? Hermanos, nunca en la vida había tenido yo la oportunidad. Yo he escuchado, hermanos, a Satanás hablando a través de las personas, a través de los líderes, a través de muchos falsos hermanos. Yo los he escuchado, pero nunca había escuchado a Satanás a través de una persona hablar en un solo tema, predicar tantas doctrinas de demonios juntas, ¿sí? En un solo tema, en una sola presentación. Quiero darle el crédito a una persona de República Dominicana, que es un teólogo, Sandy Santos se llama. Es una persona que tiene un canal de YouTube, obviamente es una persona corporativa, que cree que todavía la iglesia adventista es la iglesia que va a ir al cielo. Es una persona que también denuncia la apostasía de la denominación, pero que lamentablemente no ha entendido lo que es el concepto de iglesia, no ha entendido lo que es el concepto de salir de Babilonia, no ha entendido el concepto correcto, ¿verdad?, de lo que es el remanente fiel, los atalayas fieles. Y bueno, a pesar de que no ha entendido todo eso, ha tenido el valor, y le voy a dar el crédito a esta persona, ha tenido el valor de presentar este video y analizar, ¿no?, a su manera, ¿verdad?, lo que no vamos a hacer nosotros. Pero le voy a dar el crédito a él porque él fue el que subió el video, lo analizó y bueno, yo me llegó y lo pude analizar, pero voy a presentar algunas partes. Seguramente en el momento en que yo presente el video, ustedes van a escuchar a este pastor corporativo de República Dominicana de nombre Sandy Santos. Es una persona ecuménica. A su canal invita a muchos pastores de la denominación, inclusive también invita a algunos historicistas ecuménicos como este señor de República Dominicana, ya no recuerdo el nombre de él, pero que ahí están, ¿verdad? Esperamos que Dios use a estas personas, y que en un momento dado ellos también puedan entender la verdad de lo que es el concepto de iglesia, del verdadero Cristo,
y que puedan apartarse de esa denominación. En este tema, en este video, este señor, Vladimir Polanco, que ustedes van a escuchar con la evidencia, es una persona que en el mismo tema enseñó estas doctrinas de demonios juntas, que no hay juicio investigador, que no hay santuario celestial, que entonces como no hay juicio investigador, no hay juicio de los vivos, que eso no existe, ¿sí? Y lo van a escuchar ahora, que no hay juicio de los vivos, ¿sí? Que no existe el juicio de los vivos, que el Señor Jesucristo no está haciendo nada en el santuario, que no hay lugar santísimo, que el juicio final será ese juicio católico, que va a ser un juicio final para todos los después de que se mueran, ¿sí? Es un juicio católico que está representado en muchas imágenes adventistas por la persona que está allá en el cielo, presentada por Jesús ante el tribunal después de que ha muerto. Ese es el juicio católico, ¿verdad? Eso es doctrina católica. También enseñó en este video que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga y que por lo tanto no hay santificación aquí y ahora. Y la doctrina calvinista, ¿no? Enseña, van a escucharla ustedes como testimonio de todo el ataque que estamos estudiando y presentando, además de toda la historia que hemos presentado en los libros de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. En el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina. Además de todas esas evidencias y las denuncias que han hecho hermanos consagrados como Vance Ferrell, como el mismo pastor Milton Andreasen. Además de todo esto que hemos presentado, pues hoy vamos a complementar, ¿cierto? Con evidencias el ataque al juicio investigador en el santuario celestial por estos agentes de Satanás en forma humana. Él enseña en este video que entre el momento de aceptar a Cristo y la segunda venida de Cristo, entre ese espacio cuando la persona se bautiza y hasta que Cristo venga, en ese espacio no puedes dejar de pecar, puedes mantener tus vestiduras viles, sucias, tus ropas sucias de pecado y que puedes seguir pecando y como Cristo es tu abogado, que ya murió por ti, que ya lo hizo por ti, que ya obedeció por ti, entonces como Él ahora es tu abogado, cuando Él venga, como Él va a ser el juez, Él te va a defender y no te va a condenar por esas vestiduras viles. Y así con esas vestiduras viles, Él va a venir, te va a transformar en ese momento y te va a llevar al cielo, ¿sí? O sea, va a enseñar la doctrina de salvación en pecado. Y también algo que es trágico, hermanos, y que es cumplimiento profético, donde la hermana Huay enseñó que desde los púlpitos adventistas se iba a enseñar a guardar el domingo. Hermanos, en este mismo video, este agente de Satanás en forma humana, de nombre Vladimir Polanco, enseña que el sábado del cuarto mandamiento es sábado ceremonial y que por lo tanto fue clavado en la cruz. Hermanos, agentes de Satanás en forma humana, ¿sí? Enseñando que el sábado fue clavado en la cruz y que por lo tanto obviamente habrá que guardar el domingo. Y también que no hay ángeles registrando tus acciones y que como no hay ángeles registrando tus acciones y mis acciones, entonces como no hay juicio investigador, como no hay santuario literal en el cielo, como no hay santuario celestial, no hay registros en el cielo. Por lo tanto, no existe, no va a existir ninguna evidencia de lo que hacemos entre bautizarnos y la segunda venida de Cristo, y por lo tanto está echando por tierra también los 1000 años del juicio en el cielo que los santos del Altísimo haremos, no para juzgar el carácter, ¿no? Sino para determinar o comprobar por qué los que se perdieron, ¿cierto? Y los que se salvaron en el caso de que hayan dudas. Esto es una realidad, hermanos, ¿sí? Y lo vamos a ver. Agentes de Satanás en forma humana,
atacando el juicio investigador en el santuario celestial. ¿Cómo se cumple de bien, hermanos? ¿Cómo se cumple de bien, cierto? Esta parte, hermanos, donde en la profecía, en el espíritu de profecía, hermanos, se enseña esta situación que nosotros, esta cita tan clara, hermanos, donde precisamente la sierva de Dios había escrito, ¿sí? Había escrito sobre esto, ¿sí? Aquí estoy pegando la imagen para que se entienda mejor, ¿cierto? Agentes de Satanás en forma humana atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Noten la cita de testimonios en el tomo 8, página 42. La iglesia debe luchar y luchará contra enemigos visibles e invisibles. Los agentes de Satanás en forma humana están sobre el terreno. De aquí he tomado el título. Agentes de Satanás en forma humana atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Agentes de Satanás en forma humana están sobre el terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo abandone su lugar de intercesión ante el propiciatorio y se vista con las vestiduras de la venganza. Creo que la cita es demasiado clara, ¿sí? Tenemos que luchar. La iglesia debe luchar y luchará contra enemigos visibles e invisibles. Los agentes de Satanás en forma humana están sobre el terreno y se han unido, se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos, para desafiarlo al verdadero Cristo y su papel que está haciendo en el juicio investigador como nuestro sumo sacerdote. Y estas confederaciones que luchan contra el verdadero Cristo van a continuar hasta que se cierre el tiempo de gracia. Hasta ese momento van a continuar. Esto no va a parar, antes por el contrario, va a ir en aumento, creciendo y desarrollándose esta apostasía hasta que Cristo venga. Hermanos, no es casualidad, ¿verdad? Que, que al principio de nuestro tema citamos 1 Timoteo 4, 1 y 2, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es casualidad. Gloria a Dios porque esto nos ha permitido, hermanos, volver a estudiar la doctrina del santuario celestial, del juicio investigador, porque la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. Todas estas personas engañadas que están creyendo esta doctrina de estos agentes de Satanás es porque no han estudiado el santuario, no lo han comprendido, el ministerio del santuario celestial, que es el fundamento de nuestra fe. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Es un deber nuestro hacerlo, hermanos. Por eso insistimos en esto. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar su fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Estas advertencias son solemnes, hermanos. Por eso hemos vuelto a presentar la serie con los ojos fijos en el santuario. En ningún momento debemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. No podemos perder de vista la importante obra que se está haciendo en favor de nosotros en el santuario celestial. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía.
No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. Hermanos, esta es básicamente una advertencia, ¿verdad? Es una advertencia solemne, donde dice que debemos entender que el santuario que debía ser purificado no era la tierra en 1844, como habíamos supuesto, sino que Cristo entró entonces en el lugar santísimo, el santuario celestial, y allí está realizando la obra final de su oficio sacerdotal. Allí se está realizando el juicio investigador. Y el juicio investigador empezó primeramente con los justos muertos. Empezaron a ser juzgados. El juicio investigador empezó en 1844. En algún momento iba a terminar e iba a empezar el juicio de los vivos. La hermana Huay, hermanos, escribió, y lo vamos a enseñar en el Congreso con detalle, el asunto del sellamiento y del inicio del juicio de los vivos. Ella no puso fecha, pero dijo por allá en los 1890, el juicio de los vivos está por comenzar, dijo. Pero acá los agentes de Satanás dicen, van a escucharlo ustedes en el video, de que no hay juicio investigador, que no hay juicio de los vivos y que todos seremos juzgados después de muertos. Un juicio católico, hermanos, allá en el cielo. ¿Sí? Y también que nosotros debemos entender que allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo del santuario celestial, allí está realizando nuestro Señor Jesucristo la obra final de su oficio sacerdotal, en cumplimiento de las palabras del ángel comunicadas al profeta Daniel en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Bueno, hermanos, esto es solamente eh, recordando, ¿cierto? Porque estas citas ya las hemos, básicamente, las hemos presentado muchas veces, pero quiero decirles que en esta serie, que este es el tema número 6 de la serie, ¿cierto? Hemos estudiado la verdad acerca del santuario, cómo se dio, ¿verdad? Cuando nuestros pioneros entendieron el cumplimiento de Daniel 8:14, el fin de los 2300 días o años, la relación del santuario con el sábado, hemos estudiado la realidad del santuario celestial afirmada por el estudio de la Biblia y confirmada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Confirmó esta verdad, la relación entre el arca y la ley en el santuario celestial. Y también, hermanos, estudiamos una parte sobre el ataque al santuario. Y vimos en este proceso, hermanos, de esta denominación satánica que eliminó el santuario y eliminó la expiación. Vimos los errores fundamentales de la denominación adventista en sus libros oficiales que enseñan la doctrina y en algunos otros libros, ¿cierto? Donde se ataca las 2300 tardes y mañanas, se ataca las 70 semanas. Vimos el ataque a los 7 pilares, vimos el ataque a la expiación, ¿cierto? A los 2300 días. Todo eso, hermanos, yo he escuchado los temas, ¿cierto? Los he vuelto a escuchar después de predicarlos, porque así uno aprende y uno de pronto tiene lugar a corregir, de pronto alguna palabra mal expresada, y por ese lado, hermanos, hemos, al escuchar esos temas, yo le doy gracias a Dios y la gloria a Él, porque cuánto fundamento, cuánta doctrina, cuánta verdad, cómo nos hace bien estudiar el santuario, la doctrina del santuario celestial, ¿verdad? Pero recordamos, hermanos, que el santuario celestial es en nuestros pilares fundamentales de la fe, ¿cierto? En nuestros pilares fundamentales de la fe están precisamente la purificación del santuario, ¿sí? Y el cuarto pilar tiene que ver también con el templo de Dios en el cielo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros hayamos podido volver a estudiar con detalle estos pilares de la fe que
tienen como base la purificación del santuario de Daniel 8:14 y que contienen el templo de Dios en el cielo, el santuario celestial, pues iban a ser objeto de ataque, ¿sí? Y iban a ser cambiados por otros pilares. Los agentes de Satanás iban a cambiar los pilares, porque la profeta de Dios en mensajes selectos lo tiene escrito. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Hermanos, esto es lo que ha sucedido y lo hemos presentado evidencia tras evidencia. Ese es Satanás el que ha cambiado, el que ha atacado el santuario, los pilares de la fe, ¿sí? Y que ha traído esa reforma satánica para volverse, para cambiar la religión y convertir a los adventistas del séptimo día en cristianos evangélicos y católicos. Porque aquí dice, si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría nos ha dado a la iglesia remanentes serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos, en esa época, cuando ella escribió, los últimos 50 años serían considerados como error. Hoy, hermanos, han pasado 180 años desde 1844, ¿sí? 181 años han pasado. Y estos principios fundamentales, la doctrina del santuario, la intercesión de Cristo, la eternidad de la ley de Dios, el santo sábado, están siendo considerados, hermanos, están siendo descartados. Y ha sido cambiada la religión de los adventistas del séptimo día a una religión católica y evangélica. Y esto es obra del enemigo de las almas, del diablo, hablando a través de agentes humanos, perdón, agentes de Satanás en forma humana. Eso es una cruda realidad, la apostasía omega del tiempo del fin. Si él dice, o sea, Satanás, si él puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios requiere en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, o sea, los pilares fundamentales de la fe, como se han modificado, ¿cierto? Entonces se alegra por haberlos engañado. Hoy vamos a ver personas engañadas con esto, hermanos, defendiendo que no es posible la última generación sin pecado, o sea, que no es posible ser santo, que no es posible dejar de pecar. Sí, personas normales, hermanos, bueno, no tan normales, ¿no? Dirigidas por su mente ya por el diablo, muchas de ellas con el espíritu de error ya, para creer en la mentira y perderse, tristemente. Entonces, hermanos, esto es lo que básicamente me ha dado lugar para presentar esta mañana este tema y empezar, si el tiempo nos alcanza ya, empezar a estudiar el santuario celestial en miniatura, que cobra importancia porque definitivamente, hermanos, agentes de Satanás en forma humana están atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Nos las tenemos que ver con agentes de Satanás en forma humana. ¿Sí? Y hoy vamos a presentar un ejemplo, una evidencia de esto, ¿verdad? Donde en este video, vuelvo y repito, presenta a una persona de la Corporación Adventista. Él ha tomado el valor de poderlo denunciar, porque él también vive en República Dominicana, ¿sí? Sandy Santos se llama. Aclaro que él sigue siendo adventista de la denominación, asiste a la iglesia adventista de la denominación, lleva sus ofrendas y sus diezmos allá para apoyar la apostasía, tiene cargo también allá, él y su familia, pero espero que sea el Señor que lo esté utilizando para denunciar la apostasía de Vladimir Polanco
donde en este video, vuelvo y repito, porque no vamos a escuchar el análisis que él hace, lo vamos nosotros a analizar, ¿verdad? Porque tenemos la sana doctrina. Entonces, en este video se va a enseñar, hermanos, a través de este agente de Satanás en forma humana, se va a enseñar que no hay juicio investigador, que no hay santuario celestial, que no hay juicio de los vivos, que el juicio final será para todos después de que mueran, un juicio católico, que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga, que no hay santificación aquí y ahora, que entre el momento de aceptar a Cristo y la segunda venida de Cristo podemos mantener nuestras vestiduras viles, o sea, pecando, ¿cierto? Manchadas de pecado, que podemos seguir pecando y que Cristo en el juicio nos va a defender y nos va a salvar porque Él ya lo hizo todo por nosotros. Y algo más grave y de peso, hermanos, es que enseña que no hay ángeles, que el sábado del cuarto mandamiento es un sábado ceremonial y que fue clavado en la cruz. Esto enseñado por un pastor adventista de la denominación en sábado. Ha llegado el tiempo, hermanos, donde muchos, y a esto mucha gente le dio amén, amén. Y ha llegado el tiempo, hermanos, donde muchos se están apostatando de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ha llegado el tiempo, hermanos, donde nosotros nos la tenemos que ver con agentes de Satanás en forma humana, ¿sí? Con agentes de Satanás en forma humana. Ha llegado el tiempo, hermanos, donde precisamente, eh, hermanos, estos agentes de Satanás en forma humana han llegado hasta los púlpitos adventistas. Y allí, hermanos, desde los púlpitos adventistas se están impartiendo las doctrinas de demonios. Y la gente está aceptando esas doctrinas de demonios, están diciendo amén y siguen apoyando la apostasía a pesar de las advertencias. ¿Sí? Hermanito Fernando, me está rayando la pantalla. Debo dejar de compartir un momentico para volver a compartir otra vez acá. Es bueno que mantengan los celulares con mucho cuidado, ¿verdad? La iglesia, hermanos, la verdadera iglesia, las almas fieles en todo el mundo, en toda nación que amamos a Dios y obedecemos, la iglesia debe luchar y luchará contra enemigos visibles e invisibles. Y noten, ¿quiénes son estos enemigos visibles e invisibles? Los agentes de Satanás en forma humana están sobre el terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo abandone su lugar de intercesión ante el propiciatorio y se vista con las vestiduras de venganza. Por eso recalcamos, hermanos, estamos viviendo justamente en el momento inminente del cierre de la gracia, porque los engaños de los últimos días van a involucrar verdades vitales, los pilares fundamentales de la fe, las doctrinas básicas del adventismo van a ser cambiadas. Es claro que nuestro adversario Satanás tratará de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días. ¿Qué fue lo que escribió la profeta de Dios sobre esto? El Salvador predijo que en los últimos días aparecerían falsos profetas que arrastrarían a discípulos tras sí. Y también que los que en ese tiempo de peligro debieran permanecer fieles a la verdad que está especificada en el libro del Apocalipsis, tendrían que enfrentarse, además de enfrentarnos con agentes de Satanás en forma humana, tendríamos que enfrentarnos con errores doctrinales tan sutiles que de ser posible engañarían a los mismos escogidos, mezclando la verdad con el error. Dios hará que todo sentimiento verdadero prevalezca. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y actúa de la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo de Dios y desanimarlo. Obra hoy como lo hizo en el cielo
para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de la historia de esta tierra. Busca crear disensión, suscitar contención y discusión y quitar, si fuera posible, los antiguos hitos de verdad, los 7 pilares confiados al pueblo de Dios. Trata de que parezca como que el Señor se contradice a sí mismo. ¿Sí? Cuando Satanás se presenta como ángel de luz, atrapa almas en sus redes, engañándolas. Hombres que pretenden haber sido enseñados por Dios, pastores eruditos, líderes adventistas eruditos, ancianos y ancianas de iglesia, directores de escuela sabática, directoras del ministerio de la mujer, adoptarán teorías falaces y al enseñarlas adornarán de tal manera esas falacias que disimularán los engaños satánicos. De esa manera, Satanás se introducirá como ángel de luz y tendrá la oportunidad de presentar sus amenas fábulas. Tendremos que enfrentar a esos falsos profetas. Se esforzarán por engañar a muchos, induciéndolos a aceptar falsas teorías. Muchos pasajes de las Escrituras serán tan mal aplicados que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en las palabras que Dios ha hablado. Se apropiarán de la fe, de la preciosa verdad, para sostener y establecer el error. Estos falsos profetas que pretenden ser enseñados por Dios, ¿sí? Tomarán pasajes de las Escrituras que han sido dados para adornar la verdad y los usarán como vestiduras de justicia para cubrir teorías falsas y peligrosas. Y aún algunos a quienes en tiempos pasados el Señor honró, se apartarán tanto de la verdad que defenderán teorías erróneas concernientes a muchos aspectos de la verdad, incluso la cuestión del santuario. Allí está la cita en el manuscrito 11 de 1906. Oh, hermanos, este tiempo ha llegado. Esta profecía, hermanos, se cumple ante nuestros ojos, ¿sí? Por eso ella, después de haber escrito esta cita en 1906, en manuscrito 11, escribió acerca de la importancia de la correcta comprensión de esta verdad del santuario y dijo: sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y la verdad. El enemigo, Satanás, es quien desvía las mentes por caminos alternativos. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen base en la verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad, dice Obreros Evangélicos en página 318. Por eso, hermanos, nosotros queremos recordar que todas estas evidencias que hemos presentado, hermanos, del ataque al santuario, en las publicaciones, en los libros, en los 28 creencias de los adventistas del séptimo día, en el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina, contienen errores fundamentales de la denominación adventista, ¿cierto? Porque han eliminado el santuario, han eliminado la expiación. Y aquí, hermanos, tengo que nomás hacer un resumen, porque esto, ¿cierto? Esto nosotros lo estuvimos presentando, este ataque al santuario. En nuestros temas anteriores presentamos el tema, la denominación satánica que eliminó el santuario y eliminó la expiación. ¿Sí? Ese tema es el tema anterior, dos anteriores a este. Y allí vimos con detalle todos los textos que presentaron errores doctrinales en esos libros. Detalle por detalle lo vimos. Pero hoy, hermanos, nos vemos abocados a confrontar con nombre propio, ¿sí? A estos agentes de Satanás que están haciendo esta obra de atacar el santuario, están haciendo esta obra de engañar. Voy a ir al video, hermanos. Les pido, por favor, a los hermanos que
que tengan paciencia, por favor, conmigo, porque no soy muy diestro en el manejo de las redes y que por lo tanto, hermanos, debo, ¿cierto?, alistar acá el tema que vamos a continuar estudiando hoy, que se llama el Santuario Celestial en miniatura. Para empezar, hermanos, en este tema que vamos a empezar ahora, ¿sí? Si nos da el tiempo, nos vamos a colocar en el lugar de los que construyeron el santuario. Nos vamos a colocar en el lugar de los que construyeron, de los que construyeron, eh, de los que construyeron el santuario. Permítame un ratico, que parece ser que no estoy compartiendo la pantalla. Y cuando pasa esto es porque sí estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces les digo, hermano. vamos a colocarnos en el lugar de los que construyeron el santuario. Nos vamos a colocar en el lugar de los que hicieron las vestimentas de los sacerdotes. Las vamos a aprender nosotros a hacer. Nos vamos a colocar en el lugar del sacerdote común que oficiaba durante el año, ¿cierto? Nos vamos a colocar en el lugar del sacerdote terrenal que oficiaba en el día de la expiación, para que entendamos todo lo que está haciendo el Señor Jesucristo en el santuario celestial. Bueno, pero antes de eso, quiero ir a las evidencias que les prometí en este tema, donde los agentes de Satanás en forma humana están atacando el juicio investigador y el santuario celestial. Debo hacer otra vez, hermanos, la aclaración, ¿cierto? Y me disculpan que sea insistente en esto. Debo hacer la aclaración de que la persona que va a presentar este tema es una persona de la corporación. Espero que sea Dios el que lo esté utilizando para bien. Ha tenido por lo menos el valor de denunciar públicamente a su colega en República Dominicana y esperamos que este señor pueda un día entender lo que es el concepto de la verdadera iglesia, de lo que es salir de Babilonia y de lo que es también salir de Babilonia y de lo que es venir al mensaje del tercer ángel. Le vamos a dar el crédito a él, pero la honra y la gloria para Dios, ¿verdad? Entonces, solamente voy a hacerles escuchar lo que el pastor Vladimir Polanco, como agente de Satanás, expone para que ustedes vean las evidencias de los pastores de la denominación que calzan perfectamente como agentes de Satanás que atacan la doctrina del santuario, con los que tenemos que luchar. Enemigos, agentes de Satanás en forma humana, contra los que tenemos que luchar y estamos luchando. Bueno, vamos a escuchar entonces. En frontera de Tailandia con Myanmar. Bueno, aquí algo pasó, me disculpan, esto se me metió allí. Creo que es... escúchame un ratico, voy a volverlo a buscar. Niños se esconden en cuevas para escapar de... No es, escúchenme, tengo que volver un poquito atrás. Bueno, cuando pasa Y esto, entonces yo le voy a mostrar luego con el espíritu de profecía que él está muy equivocado. Aquí yo tengo el video, vamos a escuchar. Yo estoy escondido en Cristo, ya en el cielo no se tomará en cuenta lo que yo hice, sino lo que Cristo hizo por mí. Como pueden escuchar, aquí él dice... bueno, él empieza diciendo allí, bueno, realmente él está presentando una parte donde, como yo estoy en Cristo,
¿cierto? Como yo estoy en Cristo, ya solamente tengo que confiar en lo que Cristo hizo por mí y ya no tengo que obedecer. La última generación, no sé si traduzco bien, last generation, tiene que ver lo que ellos están predicando, donde ellos se defienden para decir que la última generación no va a tener ningún pecado, que va a vivir la vida en perfección, en un malentendimiento de lo que hemos estudiado acerca del juicio. Porque si yo voy a vivir perfecta antes de que Cristo venga, que es lo que yo he entendido, que lo que he escuchado de ellos, pues entonces, ¿de qué nos vale todo lo que hemos estudiado? Vamos a seguir escuchando, amados hermanos. Bueno, ustedes van a ver, y voy a repetir esta parte, porque a esta señora que ustedes la escucharon hablar, es el ejemplo, el modelo de la mayoría de adventistas de la denominación engañados. Ellos ya han aceptado que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga. Y esa señora, que tipifica quizás a una anciana de iglesia, a una directora de diaconisas, a una directora de escuela sabática, a una directora de jóvenes, o de guías, o de conquistadores, ¿sí? Y quizás a una pastora de la denominación, porque ya la denominación tiene pastoras, como las iglesias satánicas, tienen sus sacerdotisas. Ella le va a hacer una pregunta a él, que ustedes ya escucharon, y que entonces le va a decir que si nosotros aceptamos que en esta tierra vamos a ser santos y vamos a dejar de pecar, entonces toda la doctrina, la nueva teología que les han enseñado no ha servido de nada. Bueno, vamos a volver a escuchar. Claro que el Hijo me quiere salvar. Últimamente hemos leído, hemos escuchado que en nuestra iglesia hay, vamos a decir, un movimiento, una tendencia a lo que se está llamando la última generación. No sé si traduzco bien, last generation. Tiene que ver lo que ellos están predicando, donde ellos se defienden para decir que la última generación no va a tener ningún pecado, que va a vivir la vida en perfección, en un malentendimiento de lo que hemos estudiado acerca del juicio. Porque si yo voy a vivir perfecta antes de que Cristo venga, que es lo que yo he entendido, que lo que he escuchado de ellos, pues entonces, ¿de qué nos vale todo lo que hemos estudiado? Bueno, ustedes acaban de escuchar la triste condición de esta señora adventista del séptimo día, que está tipificando o representando a muchas personas como ella, que están pensando eso. Ella se refiere a nosotros, que enseñamos que la última generación podemos vivir sin pecado. Bueno, nosotros no enseñamos eso solamente, lo aprendemos de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, ¿cierto? El vete y no peques más es bíblico en Juan capítulo 8. El vete y no peques más es bíblico. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Pero esa señora está diciendo, le está preguntando, que si todo lo que nosotros enseñamos de la santidad aquí y ahora está echando por tierra lo que ellos en su nueva teología ya han aprendido. Ahora vamos a escuchar la respuesta. Bueno, el comentario de este amigo, a pesar de que es un pastor corporativo, pues vale la pena escucharlo también, ¿verdad? Qué pena con esta hermanita, ¿verdad? Porque ella le está haciendo la pregunta a Vladimir Polanco y miren cómo ella hace la pregunta de una manera tan inocente, porque ya han sido engañados con la teología de que pecaremos hasta que Cristo venga. Son gente bastante interesante. Son hermanos adventistas. Yo creo que son gente con mucho celo de Dios. Primero los halaga de una forma hipócrita y luego ustedes van a ver lo que dice.
yo creo que tienen un gran interés y preocupación en la iglesia. Creo que son gente que yo no puedo juzgar su vida, pero sí creo que aunque tienen muy buenas intenciones, su teología no es bíblica. Oye, eso, Hermanos, para un pastor de la denominación moderna, ahora, Vladimir Polanco, en nuestros años, que nosotros enseñemos la doctrina de la santificación, dice él que esa doctrina no es bíblica. Al decir eso, está enseñando que no podemos dejar de pecar, que no podemos ser santos aquí y ahora, que no podemos apartarnos del pecado y que entonces las palabras de la Biblia del Señor cuando dice ser santos porque yo soy santo, cuando el apóstol Pablo escribe que la voluntad de Dios es nuestra santificación, cuando el Señor Jesús dice vete y no peques más, eso queda enterrado, eso queda entonces obsoleto. Esa es la respuesta que da él. ¿Sí? teología no es bíblica, amados hermanos. Nosotros conocemos bien el pastor Esteban Bor. Bueno, este pobre señor todavía escucha a Bor, todavía está bajo los pies de Bor, está educado, ¿cierto?, a los pies de Bor, lamentablemente. Esperamos que un día despierte, porque Esteban Bor es un agente de Satanás en forma humana que también enseña doctrinas de demonios en cuanto a los 7 sellos, en cuanto a la naturaleza de Cristo, porque él dice que vino con una naturaleza combinada, ¿cierto? Y otras doctrinas de demonios que yo mismo lo he denunciado. Vamos a seguir escuchando. Está por encima de la ley. Es más, hay un texto en la Biblia. Él ha dicho acá que Cristo está por encima de la ley. Y en ese contexto va a decir lo siguiente. Miren cómo va a usar los textos de la Biblia para torcer la verdad. Que a nosotros nos da mucha controversia con los hermanos evangélicos. Ahora, escuchen bien lo que va a decir. No solamente promueve el pecado, sino que rebaja la ley de Dios. Y vamos a ver cómo él lo hace. Perdónenme que me estoy saliendo un poquito del tema, pero es solo para hacer algunas precisiones con respecto a lo que decía esta mañana. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Yo quiero que los hermanos, por favor, vayan en este momento y lean Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17. Lo va a leer una persona de manera clara, pausada, audible, y va a explicar qué entiende en ese texto. Por favor, algún hermano voluntario. Colosenses capítulo 2, del 13 al 17. ¿En qué contexto está hablando Pablo en esa cita? Colosenses 2, ¿qué, hermano? 2, 13 al 17, hermanita. Bueno, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Bueno, hermano, no sé si es que estoy solo en la sala de Zoom o si los hermanos están distraídos. Me da mucha pena decirlo, pero
Lo repetí 3 veces, ¿verdad? El texto es Colosenses 2 del 13 al 17 y la persona que lo debía leer lo debía explicar también. Y esto lo hago, hermanos, porque nos están escuchando personas en otros países y en otros lugares del país. Y la persona que está escuchando debe saber el concepto correcto de un hermano adventista genuino. Así que, por favor, vuelva a leer, hermanita Ángela, del 13 al 17 y lo explica si es tan amable. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, lunas nuevas, o luna nueva, o días de reposo. Entonces acá el apóstol Pablo está hablando de que Cristo, al venir, anuló el acta de los decretos y comienza a mencionar, ¿cierto? Una serie de cosas que se practicaban en las fiestas y las ceremonias que se hacían, ¿sí? Entonces dice, anulando el acta de los decretos, era un acta de decretos, lo que Dios le dijo a Moisés que escribieran un libro para que lo hicieran en las leyes ceremoniales, que eran las leyes ceremoniales, ¿sí? Entonces dice en el verso 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, hablando de las comidas y las bebidas que se ingerían en esas fiestas, como digamos las hierbas amargas, el pan sin levadura, etcétera, y otras más. En cuanto a días de fiesta, las días de fiesta que ellos practicaban, que hacían, y también las lunas nuevas y los días de reposo ceremonial. Estamos hablando aquí, está hablando de las ceremonias, ¿sí? Las leyes ceremoniales, pero no está hablando del día de reposo, del santo sábado, el séptimo día de la semana, sino los días ceremoniales y las leyes ceremoniales. Hermana Ángela, no podría haber una mejor explicación que la que usted ha dado. Muchas gracias. El contexto de esta cita, el apóstol Pablo está hablando de las leyes ceremoniales que se practicaban en el santuario terrenal, en esas fiestas solemnes, y está hablando de los sábados, plural, ceremoniales, que eran días de reposo, que no necesariamente eran el séptimo día y que podían caer el primer día de la semana también, ¿cierto? Sábados, plural, ceremoniales. Esas lunas nuevas, esas fiestas ceremoniales, estos sábados ceremoniales fueron clavados en la cruz porque iban a durar hasta que Cristo venga. Y una vez Cristo vino, habían sido clavados en la cruz, que es una ley, son leyes diferentes a la ley moral de los 10 mandamientos de Dios. Pero noten lo que ya en la denominación adventista, como cumplimiento profético, se está enseñando. Pablo dice lo siguiente. Por lo tanto, nadie os critique en asuntos de comida, de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sábados. Todo esto es sombra de lo que haya de venir, pero el cuerpo es Cristo. Hay muchas maneras en las que ese texto se ha entendido. Ojo con esto y oído, escuchen bien, que no es una cosa mía, escuchen bien. Ese texto que acabo de leer, donde Pablo dice, nadie juzgue en comida y en bebida, ni en sábados, plural. Y ahora miren lo que él va a citar, muy delicado. Y algunos de nosotros decimos, mira, ahí no está hablando del sábado como día de reposo, está hablando de los sábados. Y los sábados, en plural, se refiere a los sábados ceremoniales.
Pues sucede que en Éxodo 25:8, cuando dice acuérdate del sábado, ¿dónde dice acuérdate del sábado para santificarlo? En Éxodo 28, no 25:8. Y noten lo que va a decir. literalmente Un teólogo, y está diciendo Éxodo 25:8 y es Éxodo 28. Un teólogo. el texto dice acuérdate de los sábados, en plural, los sábados. Eso es mucha mentira. Recuerden que ahora este señor cita Éxodo 28, el cuarto mandamiento, y lo dice, acuérdate del sábado, pero él enseña que la palabra sábado ahí es plural y que en realidad debe decir acuérdate de los sábados. Y está poniendo al sábado del cuarto mandamiento al mismo nivel de los sábados ceremoniales que fueron clavados en la cruz. Por lo tanto, el sábado del cuarto mandamiento es un sábado ceremonial, plural, y por lo tanto fue clavado en la cruz. Una persona, quizás como este amigo que está presentando el video, bueno, pues está despertando porque él hace este comentario, mire. Estuve investigando en varias versiones de la Biblia y en Éxodo 28, donde se establece el mandamiento, no se refiere a los sábados, se refiere al sábado semanal. Ojo, hermano, miren, esto es delicado. Él está diciendo que en Éxodo 28, aunque citó Éxodo 25:8, se equivocó. Él quiso decir Éxodo 28. Vamos a repetirlo para que ustedes vean. Escuchen bien. Escuchen. El sábado, literalmente el texto dice acuérdate de los sábados, en plural, los sábados. Y la expresión en plural se utilizaba también para hablar del sábado como séptimo día. No puede ser, carece de... Agentes de Satanás en forma humana, enseñando doctrinas de demonios. Y muchos escuchando a estos espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios. Ahora poniendo el santo sábado del cuarto mandamiento al mismo nivel de los sábados ceremoniales que fueron clavados en la cruz. Está distorsionando la palabra de Dios. Vamos a seguir escuchando para que ustedes vean. Pero Pablo dice, todo eso es sombra. Y entonces en mi iglesia va... Oh, mis amados hermanos, qué triste, ¿verdad? Que... Bueno, a este joven le da tristeza, pero sigue ahí metido, ¿verdad? Sin abandonar esa apostasía. Voy a ir más adelante, hermanos, al video para hacerles escuchar la voz de Satanás en forma humana, a través de estas personas. ¿Quién fue juzgado o no? Ahora bien, esto tiene doble filo, porque más adelante fueron abiertos y en esos libros está escrito todo lo que usted... amados hermanos, esto que estamos viendo, pero había de esperarse. Había de esperarse. Otro texto que él cita es Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y yo quiero citarte. Daniel 7 menciona ese momento donde los libros fueron abiertos y en esos libros está escrito todo lo que usted y yo hemos hecho. Y entonces decía él, incluso aquí hay gente que ya fue juzgada y que su caso se decidió y está aquí. Bueno, quiero decirle que ese hermano que hizo eso es un error. No es papel del ser humano determinar. Y la sierva de Dios dice que muy pronto terminará el juicio de los muertos y comenzará el de los vivos. Pero es verdad, Elena de White lo dice. Eso es verdad.
y uno nada más se quedaba con la parte del juicio de los vivos y decía, Saúl se perdió vivo y Belsasar se perdió vivo. Y todo eso es verdad. Y Ananías y Zafira se perdieron vivos. Aquí hay gente que se perdió vivo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y tampoco, y lo que no es bíblico, no está en Elena de White. Aunque hay mucha gente que encuentra cosas en Elena de White que no son bíblicas, pero es porque no la leen bien. Bueno, hermanos, aquí este señor está atacando el juicio investigador. ¿Sí? Y él está diciendo que escuchó a una persona que enseñó que algunos personajes de la Biblia se perdieron aún estando vivos. ¿Sí? Él no ha entendido todavía que cuando Satanás entra en las personas y las personas blasfeman contra el Espíritu Santo y avanzan en su pecado y avanzan en su pecado y avanzan en su pecado y rechazan la verdad y rechazan la verdad y rechazan la voz del Espíritu Santo, llega un momento, hermanos, donde la condición de estas personas es tan vil, tan depravada, que por haber rechazado la verdad sencilla y haber rechazado la voz del Espíritu Santo, se familiarizan tanto con el pecado que el apóstol Pablo dice que les es dado operación de error para creer en la mentira. De Judas se dice que ya Satanás había entrado en su corazón. De Satanás en el cielo se dice que llegó un momento donde definitivamente ya no se podía hacer nada por él y sus ángeles. Habían rechazado tanto la voz del Espíritu Santo que terminaron con el espíritu de error. Y así hay muchas personas que tristemente están vivos, pero que ya tienen el espíritu de error. ¿Sí? Vamos a seguir escuchando. ¿Cómo puedo? Y entonces uno entraba en ese dilema, ¿no? ¡Wow! Que mi nombre fue llamado y que yo pude ya haber sido juzgado. Pero Hebreos 9 dice que es necesario que todos los hombres mueran y después viene el juicio. Juicio católico. Torciendo Hebreos 9 para decir que el juicio de las personas es después de que se mueran. ¿Quiénes enseñan eso? ¿Quiénes enseñan la doctrina de demonios de que no hay juicio investigador y que va a haber un juicio final donde todos vamos a comparecer, así hayamos muerto? Católicos, evangélicos, doctrina de demonios. Escuchen bien lo que él va a decir. Esto es delicado, amado. Escuchen bien lo que él va a decir, porque esto es una doctrina de la iglesia adventista. Lo que él va a contrariar ahora, escuchen. No hay un juicio de vivos. Eso no existe. ¿Escucharon, hermanos? No hay juicio de vivos. Eso no existe. Si no hay juicio de vivos, entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo desde 1844 cuando pasó al lugar santísimo? Adiós, doctrina del juicio investigador. Si no hay juicio de vivos, tampoco ahora se han juzgado a los muertos justos. Y el juicio dice que será para las personas que se mueren y al final seremos juzgados. Eso que ustedes acaban de escuchar, amados hermanos, es la voz de Satanás hablando a través de agentes humanos, agentes de Satanás en forma humana, hablando y enseñando doctrinas de demonios. ¿Sí? Es una triste realidad, pero es así. Aún este amigo que está presentando ahí, aún se da cuenta de eso y se rasga las vestiduras
lamentablemente, él no ha entendido lo que la sierva del Señor dice en primeros escritos, que el Señor está en contra de aquellos que asisten a estas reuniones para escuchar el error y que con su presencia están apoyando la apostasía y que en esas reuniones hay ángeles de Satanás confundiendo las mentes. Tristemente es así. Oramos por él para que un día salga de eso. Tremendo. Ustedes lo escucharon. No hay un juicio de vivo, eso no existe. Entonces lo que Elena de White se le reveló, eso es mentira. Lo que se nos enseñó por tantos años, eso es mentira. Entonces, amados hermanos, lo vivo, él dice, eso no existe. Vamos a escucharlo nuevamente para que ustedes vean. Vamos a escucharlo nuevamente, que no es cosa mía. Escuchen. Mueran y después viene el juicio. Escuchen. No hay un juicio de vivos. Eso no existe. Tremendo. No hay un juicio de vivo, eso no existe. Es decir, que lo que Elena de White, lo que el Espíritu Santo le inspiró a Elena de White, eso fue mentira, eso fue puro cuento. Señores, esto es delicado. Porque no lo está haciendo cualquier gente, lo está diciendo el escritor de la revista Prioridades. Bueno, yo estoy dejando que este amigo hable para que los adventistas de la denominación sepan que los que denunciamos la apostasía no solamente somos nosotros, que aún hay personas de la denominación que se están dando cuenta de los errores y los están denunciando. El único problema que hay con esto es que se están quedando dentro de Babilonia. Están embriagándose con ese vino de esas doctrinas de demonios y por lo tanto van a estar entenebrecida su mente porque están mezclando la verdad con el error y la presencia de Dios allí ya no está. Ahorita en la iglesia van a llegar artículos en esa revista diciendo el juicio de los vivos no existe. ¿Por qué? ¿Quién lo está diciendo? Vladimir Polanco. Y la gente son tan bobos que le creen, claro, porque cuando una gente es utilizada por Satanás tiene mucha astucia. Oh, mis amados hermanos, tenemos tú y yo que estar atentos para que no caigamos en los engaños. No existe. Vamos a seguir escuchando y vamos a ir refutando. Ninguna condenación hay. Yo le voy a ser sincero. Hubiera sido más conveniente que Pablo hubiera dicho ahí, para el que guarda la ley. Y eso a nosotros nos hubiera venido como anillo al dedo. Bueno, aquí él va a enseñar otra doctrina de demonios. Y es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús solamente por creer. Y va a enseñar que solamente por creer ya no estás condenado, así sigas pecando hasta que Cristo venga. Y va a citar las vestiduras viles que se citan en Zacarías capítulo 3, ¿cierto? Y va a enseñar la doctrina de que si tú crees en Cristo y aceptas a Cristo, no importa que sigas pecando y cuando Cristo venga, te va a defender con esas vestiduras viles y que te va a salvar y te va a llevar al cielo. Esto lo van a escuchar del pastor adventista de la denominación. Claro, porque el problema de él es con lo que guardan la ley. Él le llama extremista y legalista a los que guardan la ley. Fuéramos la gente más feliz del mundo si Romanos 8:1 dijera: ninguna condenación hay para los que guardan la ley. Es un concepto totalmente evangélico. Vivimos por gracia, salvo y salvo para siempre. Oye, un ecumenismo bien claro. Como hace Juan en Apocalipsis, que identifica el remanente como el que guarda la ley. En Apocalipsis 12:17, en Apocalipsis 14:12. Se contraría porque Juan fue último que Pablo. Lo que se le reveló a Pablo no tiene tanta relevancia como lo que se le reveló a Juan, porque lo que se le reveló a Juan en Apocalipsis para el tiempo del fin. Pero aquí Pablo dice: no hay condenación. ¿Para quién? De manera que
los santos del Altísimo. Ustedes ven, solamente citó la mitad del pasaje, pero la segunda mitad dice, para los que no andan conforme a la carne, pero solamente cita la mitad del pasaje. Vamos a seguir escuchando. Van a recibir lo que Cristo ya recibió, porque desde el proceso en el que inicia el juicio hasta que los santos reciben el reino, ¿sabe en qué radicó la santidad de esos santos? ¿Dónde estaban ellos? ¿Cómo es que dice Romanos 8:1? ¿Dónde está el creyente? ¿Dónde está? ¿Lo están viendo, hermanos? El creyente está de manera que cuando Cristo recibió el reino, ¿quién lo recibió también? Es decir, que estar en Cristo es continuar pecando. No importa, como estamos en Él, continuemos pecando, que como quiera tenemos la victoria. ¿Quién lo recibió también? Lo recibimos nosotros porque nosotros estábamos ¿en quién? ¿Estábamos en quién? En Cristo. De manera que lo que Daniel 7 me está diciendo es, no hay condenación para los santos del Altísimo, porque ya la parte que le toca a los santos del Altísimo, ellos ya la recibieron en Cristo Jesús, y simplemente lo que hace falta es que se consume lo que ellos ya tienen en Cristo Jesús. Eso que ustedes acaban de escuchar, explicado en palabras más claras, es: si tú crees en Cristo, estás en Cristo, te bautizaste, no importa lo que sigas haciendo, ya estás en Cristo, ya estás salvo, y una vez salvo, salvo para siempre. Cuando Cristo venga, se va a consumar esa santidad que te da Cristo por haberle aceptado nada más, no importa lo que hagas, y cuando venga Cristo te va a llevar al cielo. Eso es lo que está enseñando. Una vez salvo, salvo para siempre. Tremendo, totalmente falso. ¿Ah? En Patriarcas y Profetas, la inspiración divina dice, poder divino más esfuerzo humano es igual a éxito. Hay una parte que el hombre tiene que hacer que Dios nunca la va a hacer. Pero este hombre está diciendo que ya Cristo hizo, y eso es cierto, reitero, ¿ah? Lo que era necesario para nuestra salvación, eso es verdad. Pero ya no depende de Cristo, depende en gran manera de mí, de mi decisión. Porque hay una cosa que Dios nunca va a violar, y es nuestras decisiones. O sea, ahora mismo, para mí no hay condenación. Si yo estoy en quién, hermanos? Si yo estoy en quién? Si yo estoy en Cristo. Para mí no hay condenación si yo estoy relacionado con Cristo. Para mí no hay condenación si mi vida gira en torno a permanecer en Cristo Jesús. Mientras yo tenga una relación con Cristo, yo no tengo que tenerle miedo al juicio, porque al que está en Cristo no hay condenación. Por lo tanto, va a recibir la herencia que Cristo ya recibió. Sin embargo, la misma Biblia dice que todo el que está en Cristo es una nueva criatura, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne. Y este texto que él está citando aquí, amados hermanos, voy a devolverlo. Este texto que él está citando, escuchen bien. Lo que ellos ya tienen en Cristo Jesús. O sea, ahora mismo, para mí no hay condenación. Si yo estoy en quién, hermanos? Si yo estoy en quién? Si yo estoy en Cristo. Para mí no hay condenación si yo estoy relacionado con Cristo. Para mí no hay condenación si mi vida gira en torno a permanecer en... Oh, a permanecer. Parece que no encontró un versículo que dice, y todo aquel que permanece en él no peca. Ah, permanecer. Cuando Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia. Realmente el texto en griego dice, aquí está la perseverancia. Y el que... No importa el pecado que usted haya cometido. Tremendo. No importa el pecado que usted haya cometido. ¿Mm? No importa el pecado que usted haya cometido. Vamos a seguir viendo el video, porque hay una parte interesante, porque él dice que si le muestran un versículo, y ese que yo estoy mostrando en pantalla, se lo voy a leer ahorita a ustedes, porque él pide
que le muestren un versículo donde parece que no había nadie ahí en esa iglesia que supiera un versículo que él está pidiendo. Millones y millones que venían delante. Josué estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién estaba a su mano derecha? Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Ahora, miren lo que hace Dios. Sale en defensa de Josué. Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová te reprenda. Y aquí la repetición, doctora Carmen, que le mencionaba esta tarde. Jehová te reprenda, Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y entonces vienen los perfeccionistas y dicen, frente a Dios hay que estar limpio, en acto y pensamiento. Está bien, ojalá que ese perfeccionista esté limpio frente a Dios, en acto y pensamiento. Yo soy más como Josué. Porque el texto dice que ¿cómo estaba Josué? ¿Cómo estaba Josué, hermanos? Él está citando un texto que yo le voy a... Es un prototipo de juicio investigador que tenemos aquí en la Biblia. Es una escena paralela a Daniel capítulo 7. ¿Sabe lo que está diciendo en pocas palabras? Que tú te puedes quedar con tus ropas sucias, continuar con tu ropa sucia, que no importa que cuando Cristo salga del lugar santísimo, tú vas a obtener la victoria como quiera. Tremendo engaño. Y ahora no se menciona a los santos del Altísimo. No, se menciona por nombre a Josué. Está frente a Dios. ¿Su ropa estaba sucia? Sí. Escúchame que me estoy moviendo mucho, que me duele mucho el pie, no puedo estar mucho parado. ¿Condenaron? ¿Condenaron a Josué? Miren que lo está aplicando, amados hermanos, lo está aplicando literalmente a Josué. Vayan al registro del Espíritu de Profecía y al comentario de Zacarías 3, que no se está hablando de Josué literal, se está hablando del pueblo de Israel. Y sí vino la condena, lean, yo lo leí, la condena vino sobre Israel. Sí, amados hermanos, y yo voy a leer una declaración más adelante, pero vamos a seguir viendo esta falacia. Pero noten que el cambio de ropa se da al final del proceso. El cambio de ropa no se da en el proceso. Cuando viene el nombre de Josué y es tratado y Satanás lo acusa y el ángel de Jehová, que es Cristo, lo defiende, entonces viene la sentencia sobre Josué. Quítenle esa vestidura sucia y pongan sobre él ropas de gala. Este hombre ahora va para una fiesta. Este hombre ahora va a recibir el reino, va a recibir su herencia. Ahora... Nosotros acabamos de leer en Proverbios, el que lo confiesa y se aparta, la palabra de Dios no se contradice. Hay que confesarlo y apartarse para recibir las vestiduras blancas de Cristo. Yo decreto que lo que Satanás dijo en contra de él no será tomado en cuenta, porque el ángel de Jehová lo defendió. ¿Captan el punto? Cuando Jesús dice, yo soy tu abogado, lo que Jesús está diciendo es, yo estoy aquí para defenderte. No te dejes abrumar por lo que hiciste. Ven a mí y yo encontraré la solución de resolver tu problema frente al juez. Ahora, dice Juan 5 que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se lo dio al Hijo. Entonces Jesús está aquí y defiende a Vladimir y defiende al pueblo de Dios. Defiende a Sandy en el pecado y lo sigue defendiendo, aunque Sandy cometa adulterio y lo haga lo que haga, lo sigue defendiendo. Y defiende a los santos del Altísimo, y yo los saqué. Es verdad que el diablo me los estaba arruinando, me los iba a quemar, pero cuando eran apenas un tizón, yo los saqué, y ahora le podemos poner mi ropa porque es mi justicia, y esto y aquello y lo otro. Dice el Padre, ¿ok? Ya oímos al abogado defensor, ya oímos al fiscal acusador, a Satanás. Vamos a dar la sentencia. Como Juan 5 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo. ¿Quién es el que va a dar la sentencia? Era interesante, porque la sentencia ahora la va a dar el abogado que me defendió. Y un pastorcito adventista va a venir a decir...
Escuchen bien, escuchen. Decirme a mí que ese abogado que me defendió, cuando ahora sube al estrado a dar la sentencia, va a decir, hemos escuchado al abogado defensor y hemos escuchado al diablo y tengo que admitir que las pruebas del diablo son más grandes que la defensa de... Porque él, en el asunto del pecado está involucrando al diablo y ahí el diablo no juega ningún papel y yo se lo voy a demostrar con la Biblia y con el espíritu de profecía. Nosotros pecamos no es porque el diablo nos empuja. Si hubiese sido así, cuando el diablo llevó a Jesús al pináculo del templo, ¿por qué no lo empujó y tuvo que decirle, échate abajo porque a sus ángeles mandará por ti? No, porque el diablo tiene que llevarnos a decidir. El pecado es una decisión. Él no puede empujarte, como no pudo con Jesús. Amados, vamos a seguir escuchando, que todavía falta lo bueno. Este abogado debilucho que Vladimir contrató, así que ahora el veredicto que yo doy es en contra de Vladimir. ¿Me captan? Y seguimos enseñando a nuestros hijos que la función de los ángeles es... Aquí viene el versículo que le prometí. Papi no te vio. Tú agarraste el dulce de la nevera. No, yo no lo vi. Papi no te vio. Pero el ángel te vio. ¿Y sabes qué hizo el ángel cuando te vio? Fue corriendo a decirle a Dios que tú te robaste el chocolate. Entonces el niño, el ángel, si me meto el ángel, y si el ángel, y el ángel, y el ángel. Sí, ustedes quitaron la silla, la plataforma, me quería sentar. Me iba a sentar solo para que usted me busque un texto en la Biblia donde se describa un ángel haciendo eso. O yo estoy escondido. Bueno. Bueno, hermanos, tristemente hemos escuchado lo que en principio hemos mencionado, ¿verdad? El tema que estamos presentando en esta mañana se llama Agentes de Satanás en forma humana, atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Esta última parte que ustedes escucharon tenía dos elementos importantes. Que Jesús, como ya murió por ti y ya lo hizo todo por ti, Él ahora en el cielo es tu abogado, ¿sí? Te está defendiendo, no importa lo que hagas, no importa que conserves tus vestiduras viles, dicen, y que cuando Él venga, como Él es tu juez y ya te defendió, entonces te va a llevar al cielo así. Ese día que Él venga te va a transformar y te va a llevar a la tierra nueva. Y que no debes preocuparte porque en el cielo no hay registros celestiales. Y que eso de que el ángel anotador y que el ángel lleva informe cada tarde y que el ángel apunta y que el ángel, que eso no existe. Ustedes lo escucharon. Entonces voy a resumir nuevamente lo que este señor en sus intervenciones como agente de Satanás en forma humana atacó el juicio investigador en el santuario celestial. Enseñó que no hay juicio investigador, que por lo tanto entonces el Señor Jesucristo no está en el santuario literal, en el lugar santísimo, porque no hay juicio investigador. Eso de que en 1844 el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo es una falacia, es una fábula, dice él, y que no hay juicio investigador. Que no hay juicio de los vivos, que eso no existe. Cuando la doctrina adventista genuina enseña y la profeta de Dios enseña que el juicio debía comenzar primero por la casa de Dios y que cuando el Señor Jesucristo pasa del lugar santo al lugar santísimo inició el juicio de los muertos y que en algún momento iba a terminar el juicio de los muertos e iba a iniciar el juicio de los vivos.
Por allá por 1890, la hermana White dijo, el juicio de los vivos está por comenzar. Cuando termine el juicio de los vivos, entonces el Señor deja de interceder, se cierra la gracia, se pone sus vestiduras de venganza y viene. Pero todo esto Él lo está echando por tierra. No hay juicio de los vivos. Entonces pone al juicio de todas las personas después de que se mueran, cuando Cristo venga, y entonces ese día se va a hacer un juicio general. Ese es un juicio católico. Un juicio católico. Si no hay juicio de los vivos, pues no hay juicio de los muertos. Ahora, solamente cuando Cristo venga se va a hacer un juicio final, como el juicio católico. Unos se salvarán, otros se condenarán. También enseñó que el juicio final será para todos después de que mueran. También enseñó que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga, que eso de la santificación aquí y ahora es una fábula, que son perfeccionistas los que enseñan eso, y ahí apoyado por esta señora que hizo el comentario, y que él, para responderle, citó a la Universidad de Andrews y a George Knight. Y yo me pregunto, ¿qué bueno puede salir de la Universidad de Andrews y qué bueno puede salir de la pluma de George Knight? Enseñó que entre el momento de aceptar a Cristo y la segunda venida de Cristo, puedes mantener tus vestiduras viles, puedes seguir pecando y Cristo en el juicio te defenderá y te salvará. Enseñó que el sábado, el cuarto mandamiento, es el sábado ceremonial y que fue clavado en la cruz, y que no hay ángeles registrando tus acciones, no hay registro en el cielo. Por lo tanto, en el cielo, si no hay registros, ni se está haciendo un juicio investigador con los informes que los ángeles llevan cada día, ni tampoco habrá fin de la gracia, ni tampoco habrá juicio de comprobación en los 1000 años cuando los santos estemos en el cielo. Esto, hermanos, es el cumplimiento profético de la cita de Testimonios Tomo 8, página 42, donde dice que la iglesia debe luchar y luchará contra enemigos visibles e invisibles, que los agentes de Satanás en forma humana están sobre el terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos, y estas confederaciones continuarán hasta que Cristo abandone su lugar de intercesión ante el propiciatorio y se vista con las vestiduras de la venganza. Yo sé, hermanos, que esto nos hace estremecer, porque escuchamos la voz del diablo hablando a través de estos señores. Por eso, hermanos, por eso, nosotros, hermanos, estamos con esta serie que se llama Con los ojos fijos en el santuario celestial. ¿Sí? Y hemos presentado, hermanos, la verdad del santuario. ¿Sí? Cuando Dios afirmó la verdad acerca del santuario celestial, la eternidad de la ley de Dios y el santo sábado. Este Señor enseñó que el sábado del cuarto mandamiento es sábado ceremonial y por lo tanto fue clavado en la cruz como los sábados ceremoniales. ¿Sí? Pero, hermanos, vamos a sacar tiempo para estudiar. Hemos presentado ya lo que es el ataque al santuario. ¿Sí? Y nos corresponde, hermanos, ahora sí, después de ver todas estas atrocidades y después de escuchar a los agentes de Satanás hablando en persona, nos corresponde, hermanos, a nosotros ir a estudiar en nuestro próximo tema el santuario celestial en miniatura, o sea, el santuario terrenal.
para entender que todo lo que se hacía en el santuario terrenal es una sombra, es una figura de lo que se hace arriba en el cielo, en el santuario celestial. Y vamos a estudiar la realidad del santuario terrenal. O sea, vamos a estudiar el santuario celestial en miniatura, o sea, el santuario terrenal. Y vamos a estudiar ahí cómo fue construido ese santuario, las indicaciones que Dios dio tan detalladas, los muebles que debían estar allí, qué representaban y qué implica para nosotros ahora, ¿sí? El lugar santo, el lugar santísimo, un santuario con 2 departamentos en la tierra que está simbolizando el santuario celestial con 2 departamentos en el cielo. No que todo el cielo sea un santuario. Vamos a ver que ahí en el arca estaba depositada la ley de Dios, así como en el arca, allá en el santísimo, en el lugar santísimo del santuario celestial está el arca, enseñando que la ley de Dios está vigente. También vamos a revisar cómo era la vestimenta de los sacerdotes, porque en el santuario, hermanos, Cristo es todo y está en todo. Aún en las vestimentas de los sacerdotes hay lecciones preciosas del plan de salvación y del interés que Dios tiene por su pueblo, ¿sí? Vamos a ver los servicios, lo que se hacía en el santuario diariamente y una vez al año. Porque eso, hermanos, eso, el servicio diario, está representando, hermanos, a la obra de expiación que el Señor Jesucristo empezó a hacer desde que ascendió en el año 31 hasta 1844. Y de 1844 para acá, la obra que el Señor está haciendo en el lugar santísimo está representada por el día de la expiación en el santuario terrenal. Y entonces aquí, hermanos, le vamos a dar mucha importancia a lo que es el juicio investigador, el cierre de la gracia, los registros. Vamos a terminar por ahora allí, hermanos, pero le vamos a dar gracias a Dios que el Señor nos ha librado de esas tinieblas, nos ha librado de estos engaños, de esta denominación que ha traído a estos agentes de Satanás en forma humana, que atacan el juicio investigador en el santuario celestial. Hoy hemos presentado el caso de Vladimir Polanco, denunciado por un colega suyo de la corporación, que lamentablemente también tendrá que aprender lo que es salir de Babilonia, el concepto de lo que es el verdadero remanente y el mensaje del tercer ángel. Ojalá que con la ayuda de Dios muchas personas que van a escuchar este tema sepan que en sus iglesias, en sus templos, se están enseñando doctrinas de demonios y que muchos se están adorando en el trono de Satanás. La presencia de Dios no está allí. Dios obra en algunas personas sinceras que no han conocido la verdad y que han sido engañadas. Y por eso les hacen llegar estas evidencias y estos mensajes. Esperamos, hermanos, que ahora le demos más importancia a tener nuestros ojos fijos en el santuario. Me disculpan quizás el mal momento de tener que presentar a un corporativo haciendo algunos comentarios, pero uno tiene que ser honesto y darle el crédito a las personas, y este señor en su canal de manera valiente lo expuso públicamente, lo denunció en su apostasía a Vladimir Polanco, y gracias a Dios que en esta ocasión él tomó fuerzas para hacerlo y esperamos que un día él pueda salir de allá. Si hay comentarios o preguntas, este es el momento de hacerlo, amados hermanos, por favor. Queremos que los hermanos que van a preguntar o van a comentar abran su micrófono, activen su micrófono, qué pena, para yo poderles asignar
el orden en que van a preguntar o van a comentar. Entonces, los comentarios y preguntas tienen que ser respecto al tema, ¿verdad? Agentes de Satanás en forma humana atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Y esperamos que, bueno, solamente hay una persona que va a preguntar y va a comentar. Entonces, hermanita Irma, tenga la bondad y después de usted estará la hermanita Ángela y allí cerramos. Adelante, hermanita Irma. Hermanos, buenas tardes, muchas bendiciones. Estoy anonadada. Es muy triste ver cómo el pastor Vladimir Polanco echó por tierra todo. Mi pregunta es, ¿también está echando, él es consciente, también está echando los 144,000? Ellos van a llegar sin mancha. Son santos. Esto echó por tierra también a los 144,000, hermano Carlos. ¿Dónde Gracias, quedan? sí, gracias, hermana Irma, por su comentario. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender, ¿verdad? Hermana, cuando se echa por tierra el juicio investigador, se echa por tierra los registros del cielo, la eternidad de la ley de Dios, la santificación, el sellamiento, porque los 144,000 va a ser o vamos a ser un grupo de personas literales que vamos a vivir en este tiempo y que vamos a apartarnos de todo pecado, que vamos a ser sellados, vamos a pasar vivos por el cierre de la gracia, ¿sí? Entonces hemos obtenido la victoria sobre la bestia, sobre su marca, sobre su nombre, sobre la imagen de la bestia, ¿sí? Vamos a pasar vivos, vamos a ver caer las plagas, pasaremos vivos sin ver muerte, nunca moriremos. Si nos corresponde a nosotros formar parte de esos 144,000, nunca conoceremos la muerte. Pero, hermanos, los 144,000 o seremos personas que hemos pasado por ese proceso. Si no hay juicio investigador, si no puedo dejar de pecar hasta que Cristo venga, ¿cómo voy a ser parte de los 144,000? La Biblia no dice que Dios va a llevar al cielo a los 144,000 pecadores, a los 144,000 que nunca dejaron de pecar, a los 144,000 que creyeron el pecado original y que creyeron que una vez salvo, salvo para siempre. La Biblia enseña que los 144,000 serán hombres y mujeres fieles, sellados con el sello de Dios, y si son sellados es porque son personas obedientes que han aceptado el Santo Sábado, y el que guarda el Santo Sábado guarda todos los demás mandamientos para la gloria y honra de Dios por el poder que Dios da a través de su justicia impartida, no por nuestros propios méritos. Entonces, echa por tierra toda la verdad. Agentes de Satanás en forma humana atacando el santuario, atacando el juicio investigador en el santuario celestial. Antes de darle el espacio a la hermana Ángela, quisiera preguntarle, hermanita Judy, ¿está respondida la pregunta o hay que aclarar algo más? No, hermano, está muy bien aclarado. Muchas gracias y le damos gracias, Rita. Y yo que llegamos al canal, gracias a Dios que nos trajo el Espíritu Santo, porque hemos obtenido mucha sabiduría. En la iglesia corporativa adventista no estudiábamos todo lo que ellos nos dan. Incluso un comentario aparte, tengo un tío en la corporación adventista que viene a visitarme. Hemos estado platicando hasta de forma ya fuerte, pero él dice, está cegado, dice que no se va a salir de ahí, tiene mucha doctrina de demonios y me da tristeza porque me gustaría que él entendiera, pero se fue, se salió de aquí de su casa, se salió abruptamente molesto.
yo pienso que solamente Dios le puede abrir el entendimiento, pero es una tristeza. Yo oro por todos los hermanos sinceros que están ahí, que se quedaron, pero a veces veo enorme que puedan abrir sus ojos, más si hay personas como el pastor Vladimir Polanco, enseñándoles doctrinas de demonio. Perdón por el tiempo, hermano. Gracias, Bendiciones. hermana Irma. Sí, hay personas que cuando se los amonesta, se tapan los oídos y rechinan los dientes y apedrean al siervo de Dios. Y hay personas que a este tipo de personas, por favor, llevémoslos a leer el primer capítulo del conflicto de los siglos. La experiencia de los judíos que creyeron que quedándose dentro del templo iban a encontrar la salvación y que no salieron ni del templo ni de Jerusalén para salvarse, que cuando vino el peligro se refugiaron en el templo y dentro del templo encontraron la muerte, porque ese capítulo habla de que se refugiaron en el templo y dentro del templo, por el altar corría la sangre como ríos de tantos judíos que fueron muertos por los soldados romanos. Hermana Ángela, y cerramos. Adelante, hermanita Ángela. Sí, hermano Carlos. Bueno, hablando sobre el juicio, nosotros tenemos un PDF del pastor John Nevis Andrews y invito a todos los hermanos para que estudiemos ese PDF. El hermano hizo aquí un gran compendio, una gran compilación de textos bíblicos hablando del juicio, sus fases, y en el primer capítulo, bueno, tenemos el juicio investigador como título, y en el segundo capítulo tenemos la apertura de los libros. ¿Cómo dice este señor? Que no hay libros en el cielo, que los santos ángeles, o sea, ¿dónde se va a notar todo lo que los ángeles, el reporte de los santos ángeles que están subiendo a diario al cielo? Obviamente tienen que estar anotados en esos libros, como dice Daniel 7:10. Sí, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y en Apocalipsis 20:12 habla de este libro que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en esos libros según sus obras. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice este señor? Que no están siendo anotadas todas las obras. ¿Sí? Si dice acá en Apocalipsis 20:12. Y obviamente tenemos una gran cantidad de textos bíblicos que nos afirman este juicio investigador y que sí hay libros en el cielo y que por esos reportes que tenemos allá, por todos esos pecados que tenemos allá, pues estamos siendo juzgados, ¿sí? Entonces, no solamente está negando el juicio investigador, sino el cierre del tiempo de gracia, como el hermano ya mencionó, algunas doctrinas que este señor está negando. Entonces, Gracias. vamos a compartir nuevamente este PDF al grupo para los hermanos para que lo estudien y nos afiancemos más en este tema del juicio investigador. Gracias, hermana Ángela. El libro lo vamos a compartir. Se llama El juicio, sus eventos y su orden, del pastor John Nevis Andrews. Hay tanta claridad, hermanos, y saben, uno de los objetivos de haber presentado este tema es para que los hermanos que van a escuchar, que han escuchado y van a escuchar, sepamos la importancia de tener nuestros ojos fijos en el santuario celestial. Esta no es una doctrina que ha pasado de moda. El enemigo de las almas, Satanás, viene atacando el santuario y desde los púlpitos adventistas se está enseñando que no hay santuario celestial, no hay juicio investigador. Hemos llegado a este tiempo y para la gloria de Dios, a nosotros nos ha tocado enfrentar a estos gigantes de Satanás. Lo vamos a estar compartiendo a los hermanos que no están todavía en el grupo, se los enviaré de manera personal. El juicio, sus eventos, su orden. Con la ayuda de Dios, vamos entonces, hermanos, vamos a ir de rodillas para que con la ayuda de Dios podamos entender, podamos darle gloria a Dios por esta parte, ¿verdad?
Está. Muy bien. Vamos de rodillas, hermanos, para darle gracias a Dios. Jehová, nuestro Dios soberano, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy hemos venido, Señor, agradecidos porque usted nos conserva la vida y nos ha acompañado hasta este día. Queremos agradecer por la obra que nuestro Señor Jesucristo hace en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Señor, porque sus méritos son aceptados en nuestro favor, porque Él intercede en favor de las personas que le buscamos y le aceptamos como nuestro Salvador y nuestro abogado intercesor. Gracias por la obra que sus santos ángeles hacen también en nuestro favor, por la obra del Espíritu Santo, que también intercede con gemidos indecibles. Gracias porque usted ha hecho posible esta verdad, porque nos ha afirmado en la fe, porque nos ha entregado, Señor, la verdad de los 7 pilares, entre ellas la verdad de la purificación del santuario y de la existencia del templo en el cielo, el santuario celestial. Hoy, Señor, podemos solamente alabarle y agradecerle por la oportunidad que nos da de confirmarnos en la fe. Señor, gracias porque hoy nos ha permitido alzar la voz y denunciar la apostasía que a través de estas personas, de estos agentes de Satanás en forma humana, se están enseñando desde los púlpitos adventistas las doctrinas de demonios. Oramos por aquellos que han sido engañados para que puedan despertar, para que el colirio celestial sea dado en ellos y puedan ver que lo que les están enseñando son doctrinas de demonios, que los están apartando de la fe y llevando a la apostasía. Te damos gloria y alabanza a ti, Señor, por ser nuestro Creador y porque en este santo sábado, Señor, nos has deleitado con el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por tanto amor. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos a mantenernos con los ojos fijos en el santuario celestial, a comprender correctamente la doctrina de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Ayúdanos, Padre mío, a ir en busca de la verdad como quien busca un tesoro y no descansar hasta que hayamos comprendido correctamente la doctrina del santuario celestial. Pedimos, Señor, por nuestros hermanos fieles en donde quiera que estén, por los niños, jóvenes, adultos. Oramos para que los hermanos sean afirmados, fortalecidos, animados, y que muchas personas se puedan unir al mensaje del tercer ángel, que puedan venir a este remanente de toda nación, a este remanente protestante y reformador. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de formar parte de su pueblo. Le ruego, Señor, una bendición para cada hermano, para cada persona que ha escuchado y escuchará a través de las redes sociales. Señor, bendiga a sus siervos fieles, que estamos tocando la trompeta. El cierre de la gracia es inminente. La ley dominical es inminente. Se ha formado la imagen de la bestia. Y usted nos ha traído a vivir a nosotros en este tiempo para concedernos, Señor, la bendición de la lluvia tardía, para poder dar el fuerte pregón. Y con su ayuda, Señor, ojalá tener el alto honor de que podamos formar parte de los 144,000, de los 144,000 sellados. Señor, gracias por amarnos y cuidarnos. Bendiga, por favor, los planes misioneros, especialmente el congreso que para su honra y su gloria se ha de realizar en el mes de octubre, en la segunda semana. Que vengan los hermanos con la seguridad de que Cristo estará presente, Él estará en esa fiesta y hará por nosotros lo que más necesitamos. Por favor, perdona los pecados de nuestros hijos, Señor.
no tengas en cuenta sus pecados. Ofrecemos, Señor, nuestras oraciones, pero que van revestidas, van mezcladas con la justicia de Cristo para que sean aceptadas. Por favor, posterga el tiempo de gracia para muchos que están dudando. Ayuda, Señor, y toma del brazo a muchas personas para que escapen por su vida, sacándolos de esas denominaciones, especialmente de la denominación adventista, y trayéndolos al remanente fiel al mensaje del tercer ángel. Padre mío, gracias por amarnos y cuidarnos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá.